Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Hoy, como todos los miércoles, estamos presentes a las 7 p.m. hora de New York. De regreso ya en casa después de haber tenido una fiesta junto a Sergi Torres, ya les vamos a contar. Recordarles así que el próximo miércoles, junio 4, estará con nosotros Miguel Aguado, que nos presentará Tu vida ya está diseñada antes de que nazca. Qué lindo. Les cuento que Miami fue un retiro de mucho amor. Yo puedo decir que cada vez que encontramos a Sergi Torre es un éxito. Fue eso, una convivencia súper, súper linda. Recomendado para todos, ¿eh? Quiero agradecerles siempre y a cada uno de ustedes por estar presente miércoles tras miércoles. Agradecida de que vean, compartan, le den un dedito, un like y se suscriban a nuestro canal de YouTube Encuentro del Miércoles en New York. Es tan importante que sigamos compartiendo cada uno de estos videos. Saben que nuestros invitados con mucho amor nos entregan todo su conocimiento y sabiduría y esto hay que compartirlo. Estamos en tiempos de compartir cosas bonitas como estas. Gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. Y hoy día, nuestro invitado desde la Ciudad de México nos presenta experiencia trascendente y supralucidad en New York. Él se llama José Manuel Ramos. Adelante, José Manuel, puedes activar tu cámara y micrófono, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me encanta. Gracias desde ya por haber aceptado nuestra invitación y estamos expectantes de saber todo esto que vas a contarnos, pero primero que nada nos encantaría saber un poquito de ti, a qué te dedicas y qué fue, cómo se desarrolló este testimonio que hoy vas a contarnos. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Manuel Ramos Montalvo. Yo soy de la Ciudad de México. Bueno, pues yo estudié arte dramático, soy actor de Bellas Artes y estuve en la Escuela Nacional de Música. Soy cantante de ópera, soy tenor Qué bello. y también estudié dirección escénica con el maestro Ludwig Margules. Por ahí de 2001 terminé la carrera. Y bueno, estoy aquí, pues les agradezco por la invitación por compartir lo que les puedo yo compartir con ustedes, lo de pues mi experiencia cercanas a la muerte. Le agradezco al señor Torres por darme la invitación y pues para toda la gente que se puedan beneficiarse, ya sea la comunidad médica o ya sea consuelo, no lo sé. Entonces, pues estoy aquí atento de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Y esto que sucedió contigo, recuerdas en qué año? Sí, bueno, yo precisamente en 2001 yo terminé la carrera de Bellas Artes y ser precisamente el día 6 de agosto de 2001, pues mis hermanos, mis dos hermanos y un primo y yo estábamos en algún lugar, en algún restaurante y al parecer sin algún motivo aparente, pues fuimos atacados violentamente, por lo que se conoce como una banda, una pandilla, no lo sé, en algún otro país tendrán algún otro nombre. Y pues bueno, todo lo que les voy a platicar es lo que me dice la averiguación la averiguación previa de la delegación y lo que mi propia familia me han dicho, porque eh, por mi parte yo no tengo recuerdos al nivel consciente, subconsciente sí. Eh, entonces, ese día nos golpearon
por 14 personas. Entonces nos golpearon con lo que encontraron, pues piedras, palos, cadenas, tubos, con lo que hayan encontrado. Dice la averiguación que nos hayan golpeado aproximadamente como 45 minutos. Y, y bueno, pues nos derribaron, nos dejaron inconscientes y todo eso. Mis hermanos, mi hermano Germán, mi hermano Rolando, al despertar, eh, anima a mi otro hermano, a mi hermano Germán, y se dan cuenta que pues que yo no reaccionaba, ¿no? Que no despertaba. Entonces ellos pensaban que yo estaba como desmayado, ¿no? Por la golpiza que nos, que nos dieron estas personas. Y entonces pues mis hermanos con un vehículo mío, nos llevamos a casa. Y entonces ellos pensando, bueno, no sabiendo de la gravedad del estado en el que yo me encontraba, me llevaron a casa y pues según ellos me empiezan a como echarme agua en la cara, en la cabeza, porque pues para tratarme de despertarme. Y pues yo no despertaba, ¿no? Pero precisamente en el camino el que cuando íbamos a coche a la casa, veo un vecino, pues bueno, para ser más exacto, ese era el que era el hermano de mi ex esposa, ¿no? O sea, mi cuñado. Entonces, su mamá se da cuenta de que vamos mis hermanos y llenos de sangre, golpeados y todo, entra a casa y le dice a su hijo, ¿no? Esta persona se llama Engel, y le dice, oye, pasaron los hermanos de Manuel, se veían golpeados en el carro de Manuel, pero no vimos a Manuel. Entonces viene a mi casa, que es la misma calle, entran a la casa y entonces pues me ven y me encuentran ahí tirado y él sin perder tiempo este, saca su coche, me llevan a la delegación, perdón, al hospital y entonces nada más iba mi mamá, esta persona y me llevaban a mí en el coche, en la parte de atrás del coche. Me llevan al hospital más cercano de la casa, pero pues dice que en el camino pues me estaba poniendo con mucho rigidez y estaba expulsando pues algo por la boca, por la nariz y como convulsionando, ¿no? Entonces me llegan a la delegación, perdón, al hospital muy cercano aquí de casa, y entonces pues me dicen es que tenemos una emergencia, si esta persona pues se está golpeado, no reacciona, no sé qué. Y entonces los médicos no me querían recibir porque pues les decían, no, pues de que esta persona pues no te puedo recibir porque pues es accidentado, lo tienen que llevar a otro hospital, que es el hospital aquí en México, se llama Joco. Y entonces, pero cuando vieron de la gravedad, pues entonces aceptaron acceder a urgencias y pues me empiezan a quitarme toda la ropa y entonces me empiezan a intubar. Entonces pues me mandan a hacerme unos estudios, electroencefalogramas, tomografías y todo. Y entonces mandan a llamar a un cirujano, al doctor Oscar Suárez, se llama este médico cirujano, sin perder tiempo y empiezan a cortarme el cráneo, toda esta parte, casi la mitad de mi cabeza ahora es una placa. Y empiezan a retirarme todas las estillas o como pedacitos de cráneo que se habían roto por la golpiza que no se habían incrustado en el cerebro. Y me lo empezaron a retirar poco a poco, uno. Entonces, hasta el amanecer, hasta la otra mañana, a las 5 o 6 de la mañana, sale al médico, sale del quirófano, le dicen a mi familia, pues, pues este paciente francamente está de gravedad. Ahorita ya la cirugía, ya lo que retiramos
las estillas de la lesión que tiene en el cerebro, pues fue un éxito, pero francamente está muy delicado. O sea, pues ahorita ya, y entonces descubre el médico que por los estudios que me hicieron, descubren que yo estaba en estado de coma profundo, que había sufrido un infarto cerebral, y me dijo el médico, pues la verdad, dice mi mamá, dice ella que a ella le dijeron, pues si ustedes creen en algún dios, a un ser superior o algo así, pues hagan oraciones por él, porque la verdad sí necesito, porque no creo que vayan a pasar más puede ser que en un día, 2 días, una semana, a lo mejor él ya no va a despertar. Entonces, ahorita ya la cirugía ya es eso, pero está de gravedad. Entonces, pasaban los minutos, pasaban las horas, pasaban el tiempo, me llevan a otro hospital, un otro más especializado aquí en México, que es de neurocirugía y neurología, aquí también en México, que como mi papá se dedicaba, mientras era vivo, él se dedicaba a la jardinería y trabajaba por hospitales. Tenía tenía contactos con médicos y habló con el director de ese otro hospital y me recibieron, me mandaron a terapia intensiva, muy aislado, porque yo pues ya tenía mucha infección, mucha inflamación en la cabeza y pues yo ya estaba en estado de coma. Pasaba el tiempo José, y discúlpame en sí, este punto. ¿Tú estabas consciente en, en absoluto de algo de esto? ¿Tu ser o algo en ti pudo ver esta parte de lo que te iban haciendo los doctores, el proceso, cirugía? en ¿Tienes ese con... momento no, Ok, en este momento no, ok. en este momento no, sino que yo cuando ya estuve en estado de coma, y es lo que yo quiero comentar, porque pues mucha gente, incluso los médicos, neurocirujanos, psiquiatras que a mí me han atendido, pues a mí me han dicho, ya desde que ya desperté después de tanto al parecer me dicen que yo estuviera en estado de coma 80 días. Y Wow, entonces, en ese momento donde fue el ataque y mientras me hicieron la cirugía, no tengo yo conciencia de eso, sino un poco después. Entonces, yo lo que yo quiero comentarlos, que ustedes lo sepan, es que la gente y los médicos pues deben saber lo que yo voy a decir, ¿no? exacto. Que el estar en estado de coma no es ese estar muerto, es como si estuviese uno como ir a dormir, y cuando un ser humano te vas a dormir, como tienes como 5, 6, incluso 7 sueños cortitos, tienes un sueño cortito, cambias, tienes otro sueño y así, pero el coma, sin embargo, los sueños son muy largos, es un sueño puede durar una semana, 10 días, cambias otro y así tuve como 5 o 6 sueños así largos durante el lapso que yo estuve en estado de coma. Entonces, de pronto, para esto, porque yo ahora lo que estoy comentando, dicen los médicos que es médicamente o científicamente dicen que es imposible que yo tenga yo recuerdo de lo que yo viví en el coma, porque a mí me golpearon en esta parte, en la parte donde está la neocorteza. Entonces, si está desactivada la parte de la neocorteza, entonces me dicen que es imposible que haya tenido visiones o haber escuchado algo o que haya yo tenido sueños. O sea, me dicen que es imposible. Yo le digo, sin embargo, yo los tengo y los tengo yo muy claro. Para empezar, yo me imagino que cuando empezó toda esta, por decirlo de alguna manera, esta aventura que yo viví, es que yo estaba yo caminando por un camino y veía hacia lo lejos como miraba yo como un, como una escalera, sí, como una escalera,
pero no era nada sólido, sino que eran como si fueran nubes o como de algodón. Ok. Entonces yo caminaba, iba subiendo por esa escalera y a lo lejos, así de frente, yo miraba una luz, una luz, pero tan imponente, tan impresionante, es que era como un blanco inmaculado, es que es un blanco que no hay de esta tercera dimensión donde, como la vimos nosotros, no es de este color, no es de este mundo. Es algo que no lo puedo describir, ese blanco, que eso tan brillante, tan nitidez. Y yo la miraba mientras que yo iba por la escalera de nubes y me atraía demasiado. Yo caminaba porque me atraía, como que me jalaba. Entonces yo caminaba y subía sobre la escalera y sentía como que esa atracción que me traía era como amor, era como paz, era como serenidad, como paz. Y entonces yo iba, pero como con mucha rapidez porque me urgía ir allí. Sin embargo, de pronto, algo como un resorte o como algo así por mi espalda, algo me jaló hacia atrás y me regreso. O sea, no llegué allí, hacia donde yo iba, hacia esa luz. Enseguida, cuando me regresé, me encontraba yo en como si fuera un hospital o como si fuera un asilo de una casa de reposo, por decir. Y habían así como unos edificios así cortitos, como chaparritos, cortitos, así anchos como de 1 o 2 pisos o 3, blancos, y había como un patio que había como bancas, y allá dentro de ese como casa de reposo, yo veía a gentes, a personas, muchas personas, pero todos ellos estaban como vestidos como de blanco, como de túnicas. Entonces, pues yo entro en ese patio y de pronto pues yo me encuentro con mi abuelo y mi abuela paternos, que para ese entonces ellos ya eran difuntos. Mm. Mi abuelo estaba de pie y mi abuela estaba sentada al lado de mi abuelo. Y yo cuando los vi me acerqué, pero para esto se empiezan a comunicarse conmigo, pero la comunicación no es hablando de viva voz como lo que estamos hablando ahora, sino que la comunicación es como si fuera como telepatía, como con pensamientos. Claro. Y mi abuelo Gustavo me dice Manello, porque así me decían cuando era niño. Me decía Manello, mijito, ya quédate aquí con nosotros. Mira, mira qué bonito está aquí, mira qué paz, qué tranquilidad. Quédate aquí, dice, mira, aquí no hay dolor, aquí no hay sufrimiento, aquí no hay frío, aquí no hay calor, no hay hambre, no hay sufrimiento. Quédate aquí con nosotros. Y entonces yo le dije, pues me nació del corazón, o sea, me nació de algo dentro de mí. Yo le dije, no, abuelo, yo no, déjame regresar porque hay gente que todavía está en la tierra que me necesita, ¿no? Yo tiene como 20 días que yo me acabo de casar. Yo me acabo yo de casar y yo le dije, pues mi familia va a sufrir mucho, sobre todo mi mamá, que tiene mucho cariño conmigo, mi familia, mi papá. Déjame regresar, yo sé que en algún momento voy a estar con ustedes, pero ahorita déjame regresar a que termine lo que yo tenga que hacer yo allí y ya después yo después pues, me voy yo a reunir con ustedes, pero ahorita no. Yo percibí, yo miraba a mi abuela que cuando yo dio mi negativa, que les dije que no me quedaba con ellos, vi que mi abuela
empezó a llorar. Empezó, no, no a gritos, ¿no? Sino que estaba como derramando lágrimas. Nomás se agachó y empezó allí a llorar. Y yo noté, o yo percibí en ese momento, según sea pues mi ignorancia, no sé qué, como que mi abuelo como que se molestó de que yo no me quise quedarme con ellos. Lo digo como ignorancia porque después de que ahora yo he estudiado y de que pues ahora yo tengo más comprensión, los difuntos jamás tienen sentimientos como de odio o de coraje o de rabia o de molestarse, no, sino que pues algo que yo percibí, pero no es incorrecto. Entonces salgo de ese lugar cuando yo percibí y entonces yo camino. Para eso entonces yo voy de repente, como le digo, y esto me duró como unos 10 días o una semana, tal vez un poco más este sueño. Cambio de sueño o episodio por decir. Entonces yo voy en un camino, en una carretera. Yo iba conduciendo con la que en ese momento era mi pareja. Íbamos por un camino como de rural, ¿no? No autopista, un rural porque pues había muchas curvas y era muy oscuro. Yo conduciendo y esta persona iba a mi lado, cuando de pronto miro que hay como un cortocircuito y el automóvil se queda sin energía, ¿no? Se apagan todos los sistemas, se apaga todas las luces porque parará de noche y se apagan todas las luces y yo no podía ver de nada, de alrededor, ni enfrente, ni nada. Y tuve un poquito de temor porque pues yo dije, y yo le dije a ella, yo le dije, mira, bájate, bájate por favor. Tal vez te podrías caer, golpearte o podrás tener algunos golpes, pero vas a vivir. Yo a seguir porque si yo me detengo, pues viene un camión o un carro mucho y me va a pegar por detrás y pues, nos vamos a morir los dos. Entonces tú bájate, yo voy a seguir hasta donde, no sé a dónde puedo yo llegar, conduciendo así sin mirar, pero bájate y ella me decía que no, pero sin embargo, de alguna manera, pues yo abrí la puerta y lo lancé, yo seguí, yo seguí en el coche, seguí caminando en el coche y llego a algún lugar, o sea, llegué a salvo, ¿no? Por decir, sano y salvo. Llegué y encuentro como otro episodio, ¿no? Otro sueño, otros 10 días después, por decir. Y encuentro como un pueblo, pues sí, como un pueblo, una ciudad muy pequeña. Y yo no sé, pues en la gran mayoría de los países, sobre todo aquí en México, en la gran mayoría de las ciudades o de los lugares, hay iglesias, ¿no? O templos, por decir. Y yo vi uno en esa ciudad, ese lugar donde yo encontré, y entro. Pero para esto, los sueños que yo les estoy platicando, no es como lo vemos así como sólidos, sino que los sueños son como lo que yo miraba, es como que tú te metes yo no sé si la palabra es el correcto o lo que yo les voy a decir, es como si tú estuvieras adentro de una pintura de óleo, o Ok, como si tú estuvieras adentro de una gelatina, por decir, y tú, pues como que tú metido en la pintura, ¿no? En el óleo, pero hay movimiento, ¿no? Entonces, ya hay colores, pero no hay divisiones, pues todo se mezcla perfectamente, pero entonces yo encuentro como esa iglesia y entro, por lo menos aquí en México,
Lo primero que yo encuentro es que había había como un ritual y había algunas personas de pie que estaban haciendo como una ceremonia, ¿no? Por decir, y las personas estaba oscuro, pero para esto, todas las veces que yo estuve yo en coma, el color que yo más percibí la gran mayoría de las veces sería como de un color como color mostaza, no tanto como amarillo, no tanto como crema, sino como un color mostaza, como si fuera, como si fuera el amanecer, pero no propio como lo que vemos, como lo vuelvo a repetir, son colores que no son de esta tercera dimensión. Alrededor, entonces entro, miro como lo que nosotros conocemos como un santo, pero como era como de bulto, ¿no? O sea, no son pinturas, sino como un bulto. Y también había como una virgen. Y ellos se movían, y él también, y yo los miraba, y conforme que pasaba el tiempo, yo empezaba yo a sentirme como que me empezaba a darme cuenta en qué situación yo me encontraba, en el estado en el que yo me encontraba. Entonces ya dije, creo que ya sé dónde estoy. Tal vez los otros sueños tal vez no sean tan exactos, ¿no? Porque después para ser más exactos, hace 24 años, en 2001 que sucedió todo esto, Sí, tal vez no puede ser tan exacto, no sé, pero lo estoy diciendo lo más pronto, lo más preciso, ¿no? De lo que yo recuerdo. claro. Cambio, entonces yo camino como un callejón y veo así como lo vuelvo a repetir, como no era ni de día, no era ni de noche, ni era madrugada, no lo sé porque tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, la mañana, la tarde y la noche, sucede al mismo tiempo. Wow. Entonces no te puedo decir que era de día o que era de noche, no lo sé, pero yo lo percibí ese color no era de claro, pero tampoco no era tan oscuro, era de ese color, como yo lo repito, y veo así de frente, yo camino por un callejón y camino y veo por una avenida muy grande, muy ancha, muy grande, y yo miro así de frente y veo unos edificios muy grandes, blancos, idénticos, pero como a un poquito más de la mitad del edificio, de los dos edificios, estaban en llamas, estaban algo les había sucedido, pero estaban como llamas, como fuego. Entonces empiezo yo a mirar hacia todos lados y entonces resulta que me di cuenta que yo me encontraba yo en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y cuando yo veía eso, ese fuego y yo veía esos edificios que yo les vuelvo a repetir, que estaban en llamas, eran las Torres Gemelas de Nueva York y habían acabado de sufrir un atentado, o sea, pues sí, pues un atentado, ¿no? Entonces yo miraba y veía veo que a la gente que estaba en el juego, que por el pánico de lo que sí es la gente que estaba en esos edificios, se lanzaban. Entonces yo subo, pero no como en un elevador, o sea, no en escalera, sino que había como si hubiera un tubo de luz y yo no era José Manuel Ramos, o sea, yo era como un ser, porque incluso yo percibía que yo tuviera como alas, ¿no? Que yo me podía elevar a través del tubo de luz, subo
y empiezo a bajar a gente, los abrazaba por mis brazos o con mis alas, los abrazaba, los cubría y los bajaba en el tubo y los ponía a salvo, los ponía en el piso, subía, bajaba, subía, bajaba gente, los cubría, los bajaba y cuando había gente que no podía yo bajar, yo me di cuenta y yo dije, no sé de dónde yo saqué esas palabras, pero yo les dije, cuando la gente que yo no podía salvar por algún motivo, yo les decía, ve a la luz, no tengas miedo, sube, ve a la luz, no tengas miedo. Con la gente que yo no podía bajar, porque en ese momento ya era su momento de su trascender, yo les decía, no tengas miedo, ve a la luz. Y entonces se elevaban, los que podía yo bajar los bajaba y los que no, los envía a la luz. Entonces, para esto, yo se los digo porque cuando eso sucedió, eso fue un 11 de, ustedes lo saben perfectamente, fue un 11 de septiembre de 2001 cuando Correcto. fue el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Sin embargo, yo estaba en coma, pero sin embargo, de algún motivo, por algún, de alguna forma, yo estuve allí. Entonces, como por ejemplo, cuando tú duermes, o la gente que ha trascendido o han muerto, están en la quinta dimensión. Entonces, en la quinta dimensión puedes estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, simultáneamente. Se lo digo esto porque yo lo tengo muy claro lo que yo viví en el coma. Después del tiempo de que pasó, de que yo desperté en el coma, yo no estaba yo consciente, o sea, yo no hablaba, yo no podía leer, yo no podía escribir, no me podía yo comunicarme. Y cuando yo estuve en el hospital, yo estaba yo en la terapia intensiva del hospital, aislado, no había otros pacientes, nada más entraban los médicos, la familia que podía entrarme, cubiertos en todo, porque yo tenía infección, pues podían cubrir, coger alguna infección, alguna bacteria, algo así. Solo podían entrar, dicen, 3 minutos. Entra, sale otra persona, 3 minutos sale otra persona de mi familia y sale. Desde luego que no había televisor, por supuesto que no hay radio, no hay absolutamente, ¿no? Ustedes saben que sería de alguna forma muy imprudente que si alguien puede entrar al hospital a verme, a mi habitación, y que decirme, José Manuel, oye, ¿qué crees? Fíjate que acaba de pasar esto, no sé. Sería algo ilógico, imprudente. Alguien entra, me fue a tocar de la mano, o me acaricia, no lo sé, y vuelve a salir. Sin embargo, pasando el tiempo, un primo que estuvo muy presente en el coma, dándome apoyo y todo eso, él cuando yo salí, yo salí del coma y me bajaron del piso ya a otra terapia intermedia y me dice, tú muy dormido, como jugando, ¿no? Como de broma. Y yo le dije yo a mi primo, oye, yo le dije, Roberto, ¿sabes lo que pasó en Nueva York? El ataque de las Torres Gemelas de Nueva York. Y se quedó así, con los ojos muy abiertos. Y me dijo, pero ¿cómo sabes? Nadie te lo han dicho. Nadie te ha hablado de eso. O sea, no teníamos televisión, no había radio. Nadie te lo han dicho. ¿Por qué lo sabes? Y yo le dije, porque yo estuve allí. Les he platicado yo a muy poca gente porque la gente que es, pues,
escépticos, ¿no? Pues que me dicen que probablemente por la fiebre que yo haya tenido, como haya tenido yo como alucinaciones o como lo haya. Pero como lo repito, ¿no? Según los médicos, yo no haya tenido yo ni sueños, ni alucinaciones, ni absolutamente nada. Solo como mi cerebro estaba absolutamente inactivo. Y mi primo se quedó sorprendido, ¿no? Y toda la familia que yo le dije, es que yo, eso sí, y algunas personas pues me han tachado como de loco o como, pues yo no lo sé cómo lo hayan tomado, ¿no? Y yo lo platico con muy poca gente porque, pues, para empezar no me cree. Y pues hay gente que no me cree de que yo haya estado yo en ese lugar en ese momento. Después, otro sueño, otra visión. Estaba yo en un pueblo muy árido, hacía mucho calor, hace mucho calor. Y, y ese pueblo de terracería, un pueblo muy antiguo, como yo lo repito, o sea, hacía mucho calor. Es más, o sea, yo veía que salía lumbre del piso, o sea, yo sí. Y la gente que estaban allí decían, y yo mismo me decían, hoy es el fin del mundo. Entonces yo lo he pensado, yo lo he analizado después de lo que tantos años y yo lo he captado que no era el fin del mundo, era el fin de mi propio mundo, no del mundo, sino del mío. Cuando esas gentes me decían, había una pequeña capilla, y yo le decía, no sé por qué lo hice o no sé por qué les dije yo a la gente que me habían dicho que era el fin del mundo. Y yo les decía, vamos a meternos aquí en esta capilla, aquí no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada, vamos a entrar. Entonces entramos y sin embargo cuando entramos, la gente no vinieron detrás de mí, solo entré yo solo. Yo no estoy hablando de una religión institucional. Correcto. Yo creo ahora en un ser superior, como por decir, como una energía superior, como un ser superior de la que todos somos parte, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando entró allí, yo miraba un ser como, como lo que se podría considerar, ¿no? Como un Jesucristo. Baja de la cruz, era de mi tamaño. Y como lo voy a repetir, sin palabras, sin decir absolutamente nada, con voz, baja y me abraza y me acaricia. Yo sentí mucha paz, mucho consuelo. Entonces yo sentí, porque yo como lo voy a repetir, yo ya había captado en qué estado y dónde estaba, en qué dimensión estaba, no en la tercera, sino en la quinta. Porque en el hospital y en la delegación, cuando me fueron los agentes, cuando entraron al hospital, gente judicial, agente judicial, cuando entraron a mí me declararon muerto, clínicamente. Entonces yo empecé a darme cuenta porque yo después de platicar con los médicos, con cirujanos, con neurólogos y todo eso, y me decían que una persona en 10 días en estado de coma dice que difícilmente salga y que si sale, yo no sé con qué secuelas podría tener.
Incluso a mí me dijeron que después de haber estado tanto tiempo en coma, me decían que los médicos le decían a mi familia que empezaron a prepararse. Y bueno, ya salió, ya está saliendo del coma poco a poco, pero empiezan a prepararse porque ese José Manuel, como ustedes conocen, olvídense de él. A lo mejor no los va a reconocer, va a perder toda la memoria, a lo mejor va a salir paralizado de la cintura para abajo o, o estado vegetativo. El estado, porque dicen los médicos que con el estudios que a mí me hacían, que decían que yo había perdido el 76% de mi masa cerebral, pero ya cuando yo desperté, efectivamente, cuando yo salí del hospital, yo salí pesando 46 kilos, salí en silla de ruedas, no hablaba, usaba pañales, me daban de comer en la boca, no me podía comunicar, como a la semana, a las 2 semanas de que yo salí del hospital, me llevaron a un hospital aquí en México que se llama el Centro Nacional de Rehabilitación, ahora se llama el Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo estuve diario durante un año y medio que me llevaban a plasticidad cerebral, a terapia física, terapia de todo lo que había, lo hicieron lo que más. Empecé a caminar con, con, con muletas, ¿no? Empecé a leer, empecé a escribir como si fuera yo un niño, ¿no? Como empecé a aprender, ¿no? Y ahora, pues los médicos están sorprendidos porque dicen que, por ejemplo, ¿no? Yo he recuperado mucho. Tengo alguna pequeña discapacidad neuromotora, poca perceptible, de mi hemisferio izquierdo. Tengo mucha rigidez, no camino muy bien, no puedo correr, no puedo hacer la vida que yo solía hacer. Sin embargo, por ejemplo, cuando esa discapacidad que la repito es la tengo en la mitad de mi cuerpo, del lado izquierdo, del mismo lado donde fue el traumatismo. Claro. Dicen los médicos que es muy increíble porque dicen que la gran mayoría de las veces, si no es por siempre, dice que siempre es un efecto cruzado, que si yo tuve el traumatismo del lado izquierdo, yo debería estar afectado del lado derecho. Sin embargo, yo estoy afectado del mismo lado donde yo recibí el traumatismo, el golpe, por decir. Entonces, la comunidad médica están sorprendidos en mi caso y ahora he regresado nuevamente después de tantos años, no a la actuación porque pues no me muevo de una forma como debe de ser, pero sin embargo he retomado nuevamente las clases de la ópera, a pesar de que me hicieron una traqueostomía porque pues me dan como para mi cerebro yo ya estaba muerto, ya no pasaba la información para respirar, entonces me hicieron una traqueostomía, entonces pues me abrieron toda la tráquea y yo a toda la gente a la que yo he conocido pues siempre le cambian la voz. Y sin embargo, yo ahora tengo la misma voz, incluso canto mejor que antes del accidente. Bueno, por decir accidente, ahora yo no lo digo infelicidad, accidente, yo le digo el evento, simplemente sucedió. Eh, Hago actividades físicas, hago lo que mi papá me enseñó, practico la jardinería, Qué lindo. hago rehabilitación, la que yo puedo, casera, hago ejercicio, hago
Hago nuevamente, estoy tomando el canto, la ópera, y en términos generales, pues es esto lo que pues, pues quiero compartir con ustedes, no tanto en el sentido como, como un lamento o como queja, como lo vuelvo a repetir. La gente, toda la gente que me están escuchando, como sobre todo la comunidad médica o las personas que se puede beneficiar de alguna manera de mis palabras o de mi experiencia, pues yo estoy para ustedes. Qué Con lindo, cariño. Entonces, por eso me presento con ustedes. Cualquier cosa que puedan, alguna inquietud o algo que a mí se me haya olvidado y que yo lo pueda recordar a través de sus palabras, se me vuelve fresco. qué Y lindo. pues muchas gracias. Gracias, gracias a ti por compartirnos esta experiencia tan linda, ¿no? Y tan vívida que hemos estado caminando junto a ti en este momento. Y sí quedan muchas preguntas, por ejemplo, cuando descubriste que estabas en Nueva York, en ese momento anterior a eso, ¿habías viajado en algún momento a Nueva York? Sí, sí, porque como lo repito, por la carrera que yo estudié, Claro. bueno, no es soberbia, ¿no? Pero me consideraba muy bueno en lo que yo estudié, en la actuación, en el canto, y pues había yo participado en alguna actividad escénica. Entonces, no propiamente en Nueva York, yo físicamente no lo había conocido, en Los Ángeles, En Los sí, Ángeles. Ok. sí, pero físicamente yo en Nueva York yo no lo conocía. Perfecto. A la hora que tú subías por esa luz a buscar personas, ¿tienes el recuerdo o la sensación de cómo se sentía tocarlos a ellos como en un cuerpo físico o eran sus almas que ayudabas a bajar al piso? No, en realidad, es como en esencia, Ok, como en espíritu, como en alma, ¿no? Porque físicamente nosotros somos, somos muy densos. Sin embargo, los pensamientos, los sentimientos, el amor, las palabras de alivio son más rápidos, es otro tipo de frecuencia, es otra vibración. La gente a las que yo bajaba a través del tubo de luz, ellos se habían convertido lo mismo, en en esencia, espíritu, en luz, y al bajarlos, lo mismo que yo, y cuando los ponían, los bajaba yo en piso, a salvo, pues ya toma su cuerpo, o sea, toma la materia, ¿no? Por decir, pero está una de arriba, probablemente igual que yo, probablemente estaba en otra dimensión, en otra trascendencia, por decir. Como yo notaba que en ese momento lo mismo que yo, y que les decía, ahora no es tu momento, baja, cumple a lo que has venido a hacer aquí, en este momento baja, a cumplir a lo que hemos venido a hacer aquí, en este momento. Cuando tú has bajado, que ahora yo mismo he materializado en este momento, eh, en otro momento, porque son dimensiones distintas, otra vibración, otro tipo de frecuencia, menos denso de lo que estamos en la tercera, en lo que estamos ahora.
ahora mismo, yo mismo, físicamente o médicamente, tengo, como lo vuelvo a repetir, o sea, tengo algunas secuelas, ¿no? No lo digo como lo vuelvo a repetir, como lamento o cosas. Sin embargo, es que tengo algunas patologías que por eso me dan atención médica, o sea, que tomo medicamentos, algunas cosas pues que yo tengo, ¿no? Algunas patologías como neuropatías, como algunos dolores, como unas ciertas cosas que cuando yo las percibo químicamente, lo que percibe mi cerebro químicamente como dolor, desde luego que hay algún tipo como de dolor, ¿no? Pero sin embargo, no habría que prestar tanta atención a ello, porque todo tiene un propósito, absolutamente todo lo que sucede, incluso lo que no sucede, tiene un propósito, tiene un porqué. Entonces, no hay por qué decir, no es por decir, ay, ¿por qué no puedo caminar como antes? Ay, ¿por qué no puedo correr? ¿Por qué no puedo hacer la vida que yo tenía? ¿O por qué tengo que tomar antidepresivos o sedantes? O de un momento, en una fracción de segundos, por decir sí, ¿no? Porque pues ahora se ha instalado nuevamente en un cuerpo, no en un cuerpo físico. Pero no, cuando lo recuerdo yo, mi ser divino o mi ser superior, se me pasa pronto. Entonces, a estas gentes a la que yo, como decía, como yo bajaban y yo los abrazaba, todo es a través de luz, tubo de luz, lo baja, que ahora mismo en otro nivel, ¿no? A nivel superficial, te materializas, ¿no? Y entonces, pues, nos pasa todo lo que, pues, ahora estamos viviendo, que ahora mismo estamos, ¿no? Entonces, pues, así que es. Así es, así es. ¿Y tenías la posibilidad de ver o sentir el llamado de aquellas personas que estaban pidiendo auxilio, socorro en ese instante durante la caída de las Torres Gemelas? ¿Cómo? Ellos no me lo pedían, ellos no me lo pedían. Ok, O sea, ellos no me lo pedían, o sea, yo como un acto de amor o como un acto de bondad o como nosotros mismos, es que, como lo voy a repetir, incluso no sé si sea pertinente comentarlo, pero como esas personas que nos atacaron, esa pandilla, esa banda, hay mucha gente que incluso mi familia, mis hermanos, que viví o yo viví durante un tiempo como algo como amargura, como dolor. O sea, como decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sufro esto? ¿No? Pero ahora que yo sé que todo tiene un propósito, y esas personas, ahora yo sé que no hay un tiempo lineal. O sea, todo lo que sucede en el pasado, en el presente y en el futuro, lejano o cercano, todo sucede en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Todos estamos en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Cuando yo vivía bajo una cierta, por decir, oscuridad o ignorancia, yo tenía mucho rencor, como rencor, pero ahora esas personas no son mis enemigos, no fueron mis enemigos, son mis hermanos, son mis maestros.
tenían que tenían que enseñarme algo que yo no sabía. Yo no, yo no digo, ojalá que les pase esto, el otro, todo lo contrario. Yo les agradezco, es muy fuerte lo que voy a decir, pero es verdadero. Pido luz y amor para ellos, que dejen de lastimar a las demás personas. Y yo les agradezco que si ellos, a través de ellos, yo tenía que aprender algo, y si ahora yo lo aprendí lo suficiente, que puedo ahora ya trascender y estar en otra capa de esta realidad, pues voy con gusto. Yo no siento odio por ellos, ni por absolutamente por nadie. Mm, mis hermanos me han dicho, mi papá antes de morir, que ellos sí sentían mucho rencor, mucho odio, que si los tenían enfrente, que hubieran querido mm, vengar, por decir la palabra. Yo no, yo no. Ahora vivo en paz, en la medida en lo que yo pueda, como lo repito. O sea, nuevamente ahora estoy en la tercera dimensión y tengo sensaciones, tengo, pues vivo con lo que todo en la tercera dimensión, todo lo denso en lo que vivimos, ¿no? Pero en la medida que yo puedo, trato de vivir, o más bien lo hago, de vivir según un propósito elevado, en paz, y ayudar en la medida que yo puedo. Cuando, sin embargo, he descubierto algo, no sé si ustedes están de acuerdo, la Es, audiencia que me están escuchando, el señor Torres, usted, señorita Adriana, yo no lo sé si estoy de acuerdo con lo que yo voy a decir, que esas personas, que absolutamente toda la gente que aparentemente hacen daño, yo he descubierto una cosa, que no hay maldad wow, como tal, como nosotros lo conocemos aquí. La maldad como tal no lo existe. Lo que sí existe es la ignorancia de lo que somos, de que somos un solo ser y que todos somos uno, que Dios no es como la gran mayoría de la gente piensa, que Dios es un ser que está en el cielo, nosotros aquí en la tierra como si estuviéramos separados de Él, porque Dios está más cerca de mi propia respiración. Es yo mismo, es todo lo que existe. Y todo lo que yo hago, o lo que digo, o lo que yo pienso, y no solo a mí, sino a todos, lo que yo voy a yo emitir, se me va a regresar multiplicado. ¿Por qué lo digo esto? Si yo tengo esta conciencia, si voy a hacer yo un mal, si voy a hablar mal de alguien, o le hago un daño a alguien, si yo tengo esta conciencia y lo voy a hacer, o lo voy a decir, o lo voy a pensar, y sé que se me va a regresar y multiplicado por 7, porque así es, entonces soy ignorante o es tonto si lo hago. Entonces, todas esas personas que nos golpearon, o el mal,
que la gente que hace la violencia, todo lo que existe, los que roban, los que matan, los que todo, no lo hacen por mal, lo hacen por ignorancia y nada más. Entonces, es lo único que yo quiero transmitir si lo miran a los ojos y lo que ellos me están diciendo, que lo puedo decir de frente, que lo único que tenemos nosotros que compartir entre nosotros, que es el amor, en la bondad, con nosotros mismos, que somos nosotros mismos, que somos un espejo. Lo que yo te voy a decir se me va a regresar, lo que tú me vas a decir se te va a regresar a ti. Es lo único que yo puedo decir porque la frecuencia y la vibración más alta que existe en el universo y en el multiverso, porque no solo hay uno, sino muchos, no se puede contar. Dios es sinónimo de amor, es lo único que yo quiero decir. Y qué bello el mensaje que nos estás dando, ¿no? Porque cuánta creencia existe alrededor de este mundo, en este plano donde estamos viviendo. Uno de ellos y el miedo más grande que se nos ha impuesto es que Dios es un castigador, que Dios castiga. Otra cosa más, por si se nos olvida. Después de lo que yo he tenido es la muerte como tal, no existe. Mi cuerpo va a envejecer, tal vez va a enfermar y va a morir. El cuerpo, el cuerpo físico, pero mi alma, mi espíritu es inmortal. Ha venido a aprender algo para llegar a un plano superior y no solo existe una sola encarnación, sino muchas, 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 muchas. Ya venimos de otras. Y sobre todo lo que estamos viviendo, nosotros lo hemos pedido en vidas anteriores para aprender en esta. Y lo que no vamos a aprender en esta, le vamos a aprender en la siguiente, y así, y así, y así, y más, hasta donde vamos a llegar. La muerte física existe tal, el cuerpo, mi alma, mi alma, mi espíritu, mi amor, mi aprendizaje, y lo que yo voy a transmitir, eso va a ser para siempre, eternamente. Entonces, ni hay que tener miedo ni a la muerte. Dios no es castigador. Dios no te está juzgando en algún lugar elevado. Dios está más cerca que tu propia respiración. Entonces, vamos a quitarnos de ese miedo. Vamos a vivir con un propósito superior. Es lo que, como bien lo dice usted, o sea, Dios no es lo que la gran mayoría cree. Exacto, exactamente. Y sé que, y quiero preguntarte esto después de lo que vaya a preguntar Merita, eh, el propósito. Pero déjame que entre con Merita primero. Adelante, Merita. Gracias, gracias Adriana. Lo quería preguntarte, ha sido muy interesante toda tu experiencia que te tocó vivir y la forma como tú lo transmites. Se te nota, como quien dice, en los ojos, esa pureza, esa transparencia. Yo Gracias. te quería preguntar, José.
cuando todo esto que tú sentiste, ese cambio dentro de tu ser, de tu forma de ser, y viste tú esa luz que dijiste que era como la imagen de Jesús. Él desde ahí es cuando te transmitió todo esto que tú nos estás compartiendo, o solamente tú lo empezaste a sentir sin darte cuenta de que lo único que importa es el amor, el ayudar, el venir a cumplir el propósito por el que estamos aquí en esta tierra. A ti te tocó en esta circunstancia y que de ahí como tú, digamos, transformaste ese que podría ser un rencor, al contrario, en un amor, porque a través de eso tú pudiste aprender y todo lo que nos estás transmitiendo, ¿verdad? Y todo ese mensaje. Y tú lo notaste, digamos, bueno, tal como tú lo dices, no es una conversación verbal, sino que es como telepática, como algo así que te llegó. Si podrías explicarnos un poquitito más en detalle. En realidad, el cambio que vaya, que sí lo he tenido, no solo de lo más potente, sí efectivamente fue cuando yo percibí la presencia de Dios, pero sin embargo el cambio o mi transformación fue desde el mismo momento, desde ese 6 de agosto de 2001, desde el mismo momento en que fui atacado. ¿Por qué se lo digo? Porque ese José Manuel Ramos, efectivamente, sí ha muerto. No, no hay ese antes del 6 de agosto de 2001 al que ahora vivo, ahora, desde la comprensión, desde el amor, desde la bondad, desde la paz, desde, desde todo mi ser, porque aunque ciertamente yo no era una mala persona, por decir, que me dedicara a hacer el mal deliberadamente, a lo mejor, tal vez sí lo haya hecho, ¿no? Por ignorancia, como lo vuelvo a repetir, como mentiras, como algunos actos inadecuados, ¿no? Mm, ahora yo no me atrevo, no me atrevo a hacerlo o pensarlo. Eh, Vanidoso, promiscuo, con uno y con otro, eh, ignorante, bueno, a lo mejor no intelectualmente, o sea, yo siempre he leído mucho, siempre he estudiado mucho, ignorante, a lo mejor sí le he hecho algún daño a alguna otra persona o algún otro ser, pero si lo yo he hecho yo no fue de una forma deliberada, sino como por ignorancia, ¿no? Ese cambio o esa transformación no fue, como lo vuelvo a repetir, aunque fue lo más potente cuando yo sentí la presencia de Jesucristo. Jesucristo no el ser, no el ser humano el que bajó aquí, sino el elevado, el ser superior, no el terrestre, sino el ser superior, en el que yo sentí su presencia, pero mi cambio sí fue efectivamente desde que, de que tuve yo el ataque y me llevaron al hospital y todo el tiempo que yo estuve durante tanto tiempo en coma. Y la otra y última pregunta, Sí, José, sería cuando tú, no es que te estuvieran pidiendo ayuda, esa alma, ese espíritu que iban, porque seguramente el cuerpo cayó y murió, digamos, se desintegró, pero el alma, el espíritu, tú podías verlo, digamos, como una luz o como el ser, ¿cómo se llama?, del cuerpo que tenía antes de fallecer, así, si eran niños, si eran mujeres, si eran hombres.
tú les decías, digamos, que se tranquilizaran, que se dirigieran hacia la luz. Ese ser, cuando yo iba yo hacia, como las escaleras de nubes, que yo iba yo hacia la luz, yo sentía como si fuera yo, pero no era, no tenía yo un género, yo no tenía un cuerpo, yo no tenía una identidad, yo no tenía un nombre, yo no tenía una nacionalidad, yo era un uno con todo, como una, como, voy a utilizar una analogía para que se pueda entender un poquito más. Como tú fueras una tela está formado de varios hilos, ¿no? O sea, un hilo Ya, así, un hilo así. Muchos hilos hacen una tela, pero ese hilo es parte de esa tela. O sea, yo esa pequeña punto de luz que yo era una parte de un todo, pero era un puntito, era un pequeño punto, pero ese pequeño punto era un punto de todo. Como yo no sé si es claro lo que yo los estoy excelente. Sí, muy bien explicado. expresando, Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. con gusto, Excelente. con gusto. Gracias. Gracias, Merita. Y mi pregunta es, esto es lo que está llegando. ¿Cuál es el propósito de que sigas en este plano, sabiendo que puedes acceder a un plano mayor? Aprendizaje, aprendizaje, porque aprendizaje y compartir ese aprendizaje como porque yo todavía me convertí nuevamente, regresé a ser alumno o estudiante, todavía, todavía tengo cosas que aprender. Aprendizaje, todavía tengo cosas que aprender aquí y compartir ese aprendizaje. Es aquí donde estamos, aquí en la tierra, es una escuela y todos somos alumnos. Algunos son un poquito más elevados, un poquito otro grado menor, pero esto es una escuela. Y la tierra, eso sí, les he de decir que hay otros planos superiores o inferiores, pero el planeta Tierra es una de las escuelas más difíciles que existe en el universo y en otros. El planeta Tierra es una de las escuelas más difíciles porque hay mucha ignorancia, porque hay mucha oscuridad, porque hay mucha codicia, porque hay mucha envidia. Es muy denso. Claro. Sin embargo, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo juntos. El propósito de estar en este planeta Tierra, y de que yo ya me he regresado, es aprender cosas que todavía me hace falta aprender a planos superiores. Y todos los que estamos somos compañeros. Así es, así es. ¿A partir de qué punto sentiste el llamado de comenzar a entregar esta tu experiencia? Cuando, cuando cuando empezó del evento, cuando yo estuve yo presente con mis abuelos paternos, porque aunque ellos me dijeron, ya te puedes quedar aquí con nosotros, ya no es necesario que regreses a la tierra, como por decirnos, ya aprendiste lo suficiente, por decir, ¿no? Ellos transmitieron, dice decirme, que yo ya podía
desprenderme de mi cuerpo, de todo lo que yo era en ese entonces. Ya quédate aquí en este plano superior. Yo no accedí, como yo les repito, como yo les dije, no, es que porque hay gente que todavía me quieren, que necesitan de mí o van a sufrir. Tal vez haya sido no totalmente correcto. Lo que yo quise regresar era porque quería aprender más, porque yo no sé cuántas vidas me hará falta para, para ya llegar a esa dimensión superior. Si me regresé, me imagino, o quiero pensar, porque todavía tengo cosas que aprender aquí, aprender y compartir con los demás. Hay gente que están un poquito más elevados que yo, a lo mejor un poquito más, yo les puedo compartir con ellos y ellos conmigo, como tal, ¿no? Entonces, en el momento, ahora que estoy un poquito más consciente, quiero decir, no sabiduría, consciente, Mm. todavía puedo captar cosas, puedo captar que antes no podía comprender. Si todavía puedo aprender algo o ya he captado lo suficiente, pues bueno, pues adelante. Ahora sí que, como dirían, ¿no? Dios, Dios dirá, ¿no? No yo. El Dios que somos. Exacto. Y en su sabiduría. Entonces cada uno de nosotros básicamente sabe cuándo es tiempo de volver a casa, de partir de este plano. Ni antes ni después. Ni antes ni después. Hay algo que he aprendido y algo que se llama registros akáshicos. ¿Correcto? No sé si gente que a lo mejor han visto una película que se llama, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero me parece como que se me viene a la mente. No sé si han visto una película que se llama Interestelar. En esa película, la niña después crece y el ser que fue, que viajó y que vino y todo eso. Y cuando vio que están como, que había como unos edificios con muchos pisos y que tú puedes estar aquí o puedes estar en otro lado, o algo así. Podemos estar aquí o podemos estar aquí como si fueran bibliotecas. Entonces, ah, quiero aprender algo, voy a consultar este libro, esta página o algo así. Todos sabemos cuándo, ni antes ni después, venimos a aprender. Entonces, como bien lo dice usted, nosotros sabemos cuándo. Conscientemente no. A nivel subconsciente, a nivel superior, sí. Por eso mucha gente tiene mucho miedo de morir, tiene mucho miedo a algo así, pero no hay nada que, ni antes ni después. ¿Y por qué consideras que nuestro cuerpo tenga que sufrir el dolor? No tendría por qué, pero en realidad el cuerpo es un vehículo. El cuerpo es un vehículo. Tiene que sufrir mm, el, bueno, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Ok, El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El cuerpo es un vehículo y como tal, como tenemos un sistema nervioso, como tiene formas de comunicarse entre sí, entre los órganos y todo eso, por eso interpreta como dolor, como sufrimiento, pero
es es una interpretación en realidad, porque, porque el cuerpo, el sistema nervioso y todos nuestros órganos es mensajero, es un vehículo. Entonces, yo interpreto como ahorita, después del evento, tengo una interpretación de que tengo dolor de sexo, pero es interpretación, nada más. En otras palabras, ¿podemos controlar esa interpretación? Mm, no propiamente, no propiamente porque, bueno, o a lo mejor la gente, los yogis de los Himalayas, la gente que altamente entrenados de la meditación o que pueden entrar como ese tipo de conciencia superior, a lo mejor sí puede controlar, ¿no? La gran mayoría no estamos entrenados para tal, ¿no? Es que el cuerpo puede ser entrenado, como tú, por ejemplo, haces pesas, vas al gym, te puedes entrenar. La mente puedes, a través de la meditación, puedes entrenar lo que interpretas como dolor o como no, pero el, no se puede evitar, porque como lo voy a repetir, solamente gente altamente sensible a lo mejor lo puede hacer. La gran mayoría no podemos. Claro. La gran mayoría no, pero por eso vamos al hospital, por eso vamos al médico, por algo estudiaron, ¿no? Por ello hay el medicamento, por ahí el alimento. Hay unas cosas que son muy, ¿no? Más nobles, ¿no? Más nobles que los medicamentos y todo eso, pero la meditación, la oración, eh, hay varias cosas a través de diferentes métodos que tú puedes interpretar o no como dolor o como un sufrimiento, ¿no? Pero como lo repito, la gran mayoría no puede. Yo mismo, yo mismo. ¿Cómo es tu relación? Hay, para mí yo veo en esto, ¿no? Veo que existe una relación entre tú y la música. La música es mensajera. La música está compuesta como de frecuencias y vibración. La música, sobre todo la música clásica, viaja a través de una vibración y una frecuencia veloz, con coherencia y ordenada. Ahora, la gran mayoría de la gente escucha, bueno, no es, no es juzgar o no es satanizar, ¿no? Digo, es cosa personal, ¿no? Particularmente, yo no escucho música comercial. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la música comercial y la actual es una frecuencia muy lenta, muy densa, que no puede viajar, que no es coherente. Y como vuelvo a repetir, como la música es mensajera, mientras hay una gran diferencia entre tú estás escuchando música clásica, que es música, que es veloz, que es coherente, que es ordenada, la música clásica, que tú vas a escuchar, que música de la que hoy hay. Bueno, no me quiero echar encima No, a se cierta entiende. gente, ¿no? Pero no me quiero echar encima a gente. Sin embargo, lo voy a decir. Música como reggaetón, música comercial actual, belicosa. ¿Qué te va a transmitir si te digo que la música es mensajera? Si tú vas a estar escuchando, si la vibración es baja, densa, estás escuchando de violencia, de,
¿Qué te va a transmitir a nivel subconsciente? No te va a dejar absolutamente nada, ¿no? Nada bueno, perdón. Si la música es mensajera y tú estás escuchando a nivel subconsciente, porque tú no te das cuenta, pero tú vas escuchando que a nivel subconsciente o inconsciente tú estás escuchando reggaetón, que violencia, que esto, que el otro, que la música belicosa. Qué te va a transmitir a nivel cerebral, a tu nivel cuerpo, a tu nivel cerebral, subconsciente, a tu mente? ¿Qué te va a dejar? Entonces, como lo voy a repetir, o sea, yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra. Yo lo hago por mí mismo y con la gente, con mi círculo más cercano, que es mi familia, que es la gente más cercana, con la gente con que yo salgo, con mis compañeros de clases o con la gente, con mis gente que yo amo, ¿no? Por decir, este, y yo no lo voy a decir, yo no voy a decir, es que yo es que como yo sé mucho, como yo soy muy inteligente, o hay que escuchar, no, 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 o sea, yo lo hago a través a través de mi experiencia, a través de mi ejemplo. Yo no tengo televisor. En mi recámara, yo no veo televisión. Yo no veo violencia, no escucho ese tipo de cosas, algo así, porque donde yo vivo es un santuario, es mi templo, es donde yo duermo, es donde medito, donde yo oro, donde estudio, donde la gente que entra a mi recámara, no cualquiera, y la gente que entra aquí a mi recámara lo puede percibir, que lo pueden percibir. No permitas a tu templo, que es tu cuerpo, a tu recámara o a tu hogar, que ese tipo de frecuencia o esa vibración belicosa, lento, incoherente o no ordenado, no permitas. Nútrete solo a cosas, algo que te puedes nutrir y nada más. Yo, a través de mi ejemplo, yo casi no hablo. A lo mejor que puede parecer que yo hablo mucho, ¿no? Porque pues eso estoy dando mi experiencia, ¿no? Pero yo en realidad casi no hablo. Cuando alguien está interactuando, pues claro que sí, ¿no? Cuando tengo que salir, cuando voy a salir al transporte público, cuando salgo a la calle, pues tengo que interactuar, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces, para mí, el lenguaje de Dios es el silencio. El lenguaje de Dios es el silencio. Tú te quieres comunicar con Dios, quieres comunicarte con la gente a través del silencio. ¿Quieres escuchar a Dios? En silencio. Cierra los ojos, ponte en silencio, comunícate, conéctate. ¿Quieres comunicarte con una persona? No es necesario. Es más, cuando tú quieres con una persona, tómala de la mano, abrázalo. Sí, por interior, no es necesariamente hablar en silencio. Es lo que yo podría decir. Qué lindo. Gracias. Gracias por tu mensaje. Voy a invitar si alguien más tiene preguntas. Estamos todos invitados, ya saben, que pueden abrir sus cámaras, sus micrófonos, pero verdaderamente estamos muy emocionados con tu mensaje. Es muy claro, muy directo. Qué Eh, bueno. el propósito al cual accediste con tanta sabiduría, ¿no? Y lo estás entregando a medida que se va dando la posibilidad para aquellas personas que solamente estén dispuestas a ver el mensaje y a recibirlo desde acá.
que estemos en el mismo nivel. Sí, todos vamos a vibrar en un punto a la misma igualdad. Tenemos que tener la paciencia, como dice José, unos están más arriba, otros más abajo, pero todos somos hermanos y todos vinimos a aprender a este A plano. través del amor. Exactamente. Que sea el amor quien realmente esté entre nosotros. José Manueli. ¿Cómo es que te decían tus abuelitos? Manecho, Manechu. manecho. Aquí, ya aquí en la casa, pues mis papás y mi mamá me decían Lito, por Manuelito. Entonces de Manuelito. niño me decían Manuelito y como mis hermanos no podía pronunciar Manuelito, mi hermano Germán me decía Lito, entonces la gran mayoría, incluso mis vecinos, me conocen como Lito. Como Lito. Eh, Manello o Lito, como ustedes gusten. gracias, gracias, gracias. Ya eres parte de nuestra pequeña familia o gran familia o la Gran familia. familia. Em, Seguramente va a haber otra oportunidad donde podamos volver a reunirnos y hablar de estas cosas que, como dices tú, no en cualquier lugar podemos hacerlo, pero estamos aquí todos juntos y lo estamos haciendo ahora. Me, Gracias, me siento gracias, honrado, gracias. gracias a ti. Gracias y continúa, continúa tu camino y a la vuelta de la esquina nos volvemos a encontrar. A la vuelta. Así es. Gracias. Gracias, gracias a todos ustedes que están con nosotros miércoles tras miércoles a las 7 p.m. hora de New York para juntos hacer este programa. Gracias, gracias, gracias. Recuerden que Dios es amor y por favor dejen que este amor nos inunde. Nos Que vemos nos el... impregne. Así es. Gracias.